tener en esta ocasión todo lo que Dios desee darnos en esta mañana. Como les dijo nuestro hermano Bermúdez, el recorrido, la gira, ha sido un éxito, y yo pensaba en el apóstol San Pablo y en el hermano Branham, que tuvieron tantos problemas de salud. El hermano Branham estuvo unos 49 años, me parece, y cada 7 años, el año número 7 se ponía grave, y en algunas etapas, en algunas ocasiones, en algunos años de eso, por poco se moría, y él ni comprendía por qué le sucedían esas cosas. Y siendo un hombre como era nuestro hermano Branham, que oraba por los enfermos, se sanaban. Sin embargo, él tenía un problema de salud que él mismo ni entendía por qué lo tenía. El apóstol San Pablo también decía que tenía un aguijón, y decía que era un aguijón del diablo. Entonces decía que había orado ya por 3 veces para que le fuera quitado ese problema, y Dios le dijo ya la última vez: bástate mi gracia. Y entonces le dijo: porque en tu flaqueza se perfecciona mi poder, mi potencia. Así es que después San Pablo pues hablaba y decía: me es enviado este aguijón para que la grandeza de las revelaciones divinas no me hagan sentir grande a mí, sino, eso fue lo que quiso decir, no hagan que yo me crea grande, sino que yo reconozca que es Dios el grande y le dé la gloria a Él, y que cuando la gente me miren a mí, me miren como un hombre con problemas como todos los demás. Aún con todo y eso, fueron a un lugar, me parece que fue Pablo y Marcos, o Pablo y otro más, y decían, uno es Júpiter y el otro es Mercurio, Pablo y Silas. Imagínense, si no hubiera tenido ningún problemita, entonces pues más problemas tenía. Y el apóstol Pablo pues entonces comprendía que para él no gloriarse le convenía tener algunas veces esas cositas así. O sea que Dios le puso algo ahí, o le permitió algo. No es la voluntad de Dios que uno esté enfermo, pero eso es algo común y corriente para estos cuerpos terrenales. Después de un éxito tan grande como esto, en donde nuestro hermano Bermúdez nos ha contado que hasta la lluvia pues se ha detenido en esos lugares que llovía mucho, el viento que soplaba muchísimo en otros lugares que tumbaba todo, porque son áreas de muchos vientos fuertes que no se aguanta nada en pie a menos que no esté bien amarrado. En esos lugares pues dice nuestro hermano Bermúdez que le decían que se sorprendía de que no estuviera haciendo un viento tan fuerte como hacía normalmente. Y después que terminamos ya la gira, terminamos el domingo en Maturín, ya el lunes yo me fui a Valencia, y el martes por la mañana comencé a estornudar, y de ahí en adelante empecé a sentirme así con catarro, con monga, y comencé a estar de cama allá mismo en Venezuela. Y el jueves, ya que regresaba, ya venía pero que muy enfermo, y el jueves pues fue la noche más difícil para mí, que no podía casi ni respirar, pero ya hoy estoy de nuevo en pie para seguir adelante. En todo esto, la gloria de todo lo que Dios ha hecho y las revelaciones que han venido, la gloria yo la doy a Dios, todo eso es de Dios. Yo de mí mismo no he hecho nada. Lo que he recibido, lo que le he dado a ustedes, lo he recibido de Dios. Tampoco es mío. Y como lo he recibido, así
se lo he dado a ustedes. No le he negado lo que Dios tiene para ustedes en este tiempo. Y mientras Él me siga dando palabra para ustedes, mientras Él me siga indicando cuáles son las cosas que deben ser conocidas en este tiempo, yo las seguiré hablando, seguiremos tomándolas en películas, pasándolas a libros también, para que la gente que Dios tiene en este planeta Tierra, que deben oír, oigan, reciban, y Dios haga lo que va a hacer. En esta mañana nos han dado un sinnúmero de noticias. El año 43 parece como que es un poquito importante, y veremos a ver qué Dios tenga en su plan. No sé tampoco qué Dios tenga en su plan, pero yo sé que en los planes de Dios siempre hay cosas muy buenas, y más para este tiempo en que estamos viviendo. Lo único que faltaría es que coincidiera también el retrato que le tomaron al hermano Branham con la columna de fuego, que si llega a coincidir con los años que él tuviera en esa fecha, que debió de haber tenido de 40 a 49, pero si llega a tener 43, imagínense, más coincidencias aparecerían en estas cosas. Pero en Dios pues nunca hay coincidencia, sino que Dios tiene un programa ya bien establecido, y lo que Él hace es desarrollarlo cada día, y cuando Él lo desarrolla, los que nos sorprendemos somos nosotros. Pero para que no nos sorprendamos mucho, recordemos la ley de Moisés, porque recordando la ley de Moisés nos vamos a encontrar que todo lo que Dios ha hecho, ya Dios se lo dio a Moisés en diferentes formas, a través de fiestas, de estatutos, de leyes. Todo eso ya Dios se lo dio a Moisés para que Moisés lo hablara al pueblo y el pueblo lo guardase, lo cual para ellos, por supuesto, eran cosas que les recordaban eventos de su trayectoria, pero que para Dios lo que hacía era recordar el plan que Dios tenía para llevar a cabo, y Dios lo estaba reflejando ahí en esas leyes y en esas ordenanzas y fiestas, solemnidades, porque un día Dios las realizaría todas en una forma actualizada en su programa divino. Bueno, quiero leer por aquí, si tienen la bondad. Vamos a estar en pie un momentito para entrar rápidamente. Dice Malaquías capítulo 4, verso 4, para entrar rapidito. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Si Dios dice que nos recordemos de la ley de Moisés, al cual le encargó ordenanzas y leyes para todo Israel, pues hay que recordarse de la ley de Moisés, porque hay algo ahí que Él quiere darnos a conocer. Pueden tener la bondad de sentarse. En esta ocasión nuestro tema, recordando la ley de Moisés, nuestro tema que enfocaremos hoy será el año del jubileo, que fue una de las ordenanzas de los estatutos que Dios le dio a Moisés para establecer en el pueblo de Israel. Pero antes de hablar sobre el año del jubileo, antes del año del jubileo, hay también un sinnúmero de fiestas más que Dios le dio a Moisés, de las cuales debemos dar un recorrido. Estas fueron las fiestas de las cuales hablamos en todo este recorrido, y
debemos de tocar un poquito para ver qué significan estas fiestas para Israel y qué significan estas fiestas para Dios y qué significan para nosotros. Por ejemplo, tenemos que Dios le dio a el pueblo de Israel, a través de Moisés, le dio un estatuto, el estatuto de la Pascua, para que guardara esa fiesta, porque fue en conmemoración a la salida de ellos de Egipto. El día que iban a salir de Egipto, esa noche, ellos tenían que guardar la Pascua, porque esa noche, antes de la salida, a medianoche, el ángel del Señor iba a herir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, fueran egipcios o fueran hebreos, los que no tuvieran una señal que Dios iba a exigir. Ahora, Dios le dijo a Moisés: van a tomar un cordero de 1 año y van a tomarlo el día 10 y lo han de sacrificar el día 14, entre las 2 tardes. Y la sangre la van a tomar y la van a colocar sobre el dintel y los postes de la puerta de la casa. Y cuando yo pasare hiriendo a todos los primogénitos, donde yo viere esa señal, no entraré. Amén. Pero donde no esté, ahí entraré y morirá el primogénito de esa casa. Bueno, ustedes saben que Dios sabe cómo hacer las cosas, pero Dios también, vean ustedes, respeta lo que Él dice que se debe hacer. Si uno lo hace, Él lo respeta y Él entonces cumple con lo que Él dice que va a cumplir. Pero si Él dice que se haga algo y si no se hace, Él dice que las consecuencias van a ser tales, pues van a ser esas las consecuencias. Esa tarde mataron el cordero por familia, cada familia, y luego colocaron la sangre sobre el dintel, comieron el cordero y había que comerlo preparado, con su ropa puesta, zapatos puestos, porque era comer para salir en el momento señalado por Dios. Dios sabía a qué hora exacta era que iba a salir, porque ya Dios tenía todo programado. Recuerden que ese es un programa divino. Para el pueblo hebreo de seguro fue una sorpresa, pero para Dios no era una sorpresa. Para Dios era la realización de un plan. Y cuando a medianoche pasó el Señor hiriendo a todos los primogénitos donde no estaba la señal de la sangre, todas las casas de Egipto, de los egipcios, tenían un muerto en su casa. Así es que imagínense, era una medianoche de gritería, de llanto, de lamento. Se oyó un gran lamento, un gran llanto en todo Egipto en esa medianoche. Siempre la medianoche es de bendición para unos y de maldición para otros. Y más que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pues hay que estar también alerta. Así es que cuando todo eso sucedió, entonces mandaron a buscar a Moisés para decirle: váyanse de aquí porque vamos a morir todos. Y empezaron entonces a obligarlos a que se fueran, a botarlos. Primero no los querían dejar ir y ahora querían que se fueran. Pero en todo eso estaba Dios, porque Dios quería
llevar a cabo su plan como él le había dicho, porque él le había dicho a Abraham, tu simiente será cautiva en tierra extraña por 400 años, pero después, a los 400 años, yo los libertaré con mano fuerte, y a la nación que los ha oprimido yo le pediré cuenta, o sea, yo le pediré cuenta, o sea, le haré juicio. Y cuando llegó ese tiempo, pues Dios descendió, por eso se le presentó a Moisés para llevar a cabo su programa. Bueno, esa noche fue una noche muy importante para el pueblo hebreo. Todavía el pueblo hebreo recuerda esa noche. Sacrificaron el corderito, la Pascua, y salieron ya en la mañanita, en la madrugada salieron de Egipto y se fueron por el camino que Dios les indicaba. Ahora, vean ustedes, Dios le dijo también a Abraham una cosa. Dios le dijo, ellos van a salir con grandes riquezas, o a Moisés le dijo, van a salir con grandes riquezas, y eran esclavos. Entonces Dios le dijo a Moisés, le dice a ellos que le pidan ropa, alhaja, vasos de plata y vasos de oro y de todo a los egipcios antes de irse, y Dios le daría gracia para que le dieran todo eso, para que no se fueran con las manos vacías. Ahora, dice la Biblia, y cuando se fueron, despojaron a Egipto. Quedó despojado Egipto de las riquezas y de todo eso. Ahora, cualquier persona podrá decir, pero eso es algo que no suena muy bien. Eso suena muy bien, porque es justo que un pueblo que trabajó 400 años como esclavo, y que los maltrataron, y que era el pueblo de la bendición, y que su líder, José, fue el que salvó a todo Egipto de la muerte, era justo no solamente que se llevaran toda la riqueza, sino que fuera el pueblo hebreo el que gobernara el imperio de Faraón. Egipto tenía que agradecerle al pueblo hebreo, a José, la salvación que le trajo en aquellos 7 años que hubieron de hambre. Si no llega a ser por un hebreo, todo Egipto perece. Y, ¿saben otra cosa? José compró todo, así es que José fue el que compró la gente, compró los animales, compró las tierras, pero como trabajaba para Faraón, pues le pertenecía a Faraón, pero fue José el que compró todo. Así es que yo creo que nadie podría decir que hubo injusticia en el pueblo hebreo ni en Moisés, porque Dios también dice, mía es la tierra y su plenitud, el oro, la plata y todo lo que hay en ella. Así es que nadie tiene nada aquí, sino todo es de Dios. Y Dios, a quien le dé las cosas de Él, está bien que se las dé. Y no dice acaso la Escritura que les va a quitar a uno y le va a dar eso mismo a otro. Les va a quitarle unos talentos a uno y se los va a dar al que tiene más. Así es que nadie puede juzgar a Dios. Como Dios haga, así está bien hecho. En esto de la Pascua, ya ustedes pueden ver, para el pueblo de Israel es una conmemoración de aquella noche terrible para Egipto, pero que fue una noche gloriosa para ellos, porque fue la noche en donde Dios se manifestó para la liberación de ellos. Luego, Dios le dijo que guardaran esa fiesta por todo el tiempo. Dios no le dijo guárdenla por un tiempo nada más, sino siempre guarden esa fiesta, y dijo que sus estatutos eran perpetuos, así es que ellos no tenían sitio donde parar.
Cada vez que el pueblo hebreo cumplía o guardaba esa fiesta en el mes de Abib, el primer mes del año hebreo, el día 14, estaban recordando la salida de ellos de Egipto. Pero Dios, cuando veía eso, estaba recordando lo que Él habría de hacer en un ciclo divino, en su programa divino, para la liberación de la raza humana, de sus hijos. Y un día llegó en el ciclo divino el momento de Dios actualizar la Pascua, y apareció un hombre llamado Juan el Bautista predicando y anunciando la venida del Mesías, diciendo: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y seguía hablando de esa manera. Y un día, cuando lo vio que llegó a una de sus actividades, Juan llevaba a cabo sus actividades así al aire libre, no tenía ni iglesia, ni tenía sinagoga, y tampoco, imagínense, ¿quién iba a querer a un hombre predicando en esa forma en aquel tiempo? Es que Juan estaba predicando en una forma actualizada para aquellos días. Y cuando apareció Jesús, entonces dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí, para muchos, eso fue algo que quizás no sonaba muy bien, porque ellos tenían un cordero literal. Y acá Juan está presentando un hombre como un cordero. Lo que pasa es que Juan sabía que Dios actualizaría esas ordenanzas y esas leyes, esos estatutos, y él sabía que esas leyes, ordenanzas y estatutos representaban, reflejaban, señalaban un programa divino que Dios estaría realizando a través de la historia de la raza humana. Luego, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí estaba el Cordero de Dios muriendo por todos los hijos de Dios. Y al morir, allí estaba la Pascua actualizándose en el programa divino. Por eso, después de la muerte del Señor Jesucristo, ya entonces las personas podían tener y estar en la Pascua, en Pascua todo el tiempo, porque cuando Dios actualiza algo, cuando Dios lo cumple, ya de ahí en adelante se entra en ese ciclo divino del cumplimiento de ese programa, y toda la gente que surjan, que aparezcan, sigue recibiendo el beneficio de eso que Dios realizó. Por eso, los primeros que estuvieron allá con Jesús vieron la Pascua allá en la cruz del Calvario. Pablo después decía: nuestra Pascua es Cristo. Y después de todos ellos, a través de la historia, se dice: nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Ve usted? Desde el momento en que Dios cumple algo, de ahí en adelante, todas las demás gente que vengan reciben el beneficio de eso que Dios cumplió, si lo ven, o sea, lo entienden y lo aceptan de todo corazón. Porque no puede una persona recibir el beneficio de algo que Dios ha hecho si no lo entiende y no lo cree y no lo recibe. Así es que vemos que la Pascua Dios la cumplió en su programa. Eso fue que Dios actualizando la Pascua hebrea, porque la Pascua hebrea era un tipo y figura de la Pascua divina que Él llevaría a cabo. Luego tenemos los panes sin levadura, que es la fiesta de los ácimos, que era por 7 días. Ellos tenían todo eso listo
Y cuando salieron, esos fueron los panes que usaron por el camino y celebraron esos 7 días por el camino con esos panes. Luego de eso viene la gavilla mecida, que es el primero que llega a madurez del trigo. Ustedes perdonen, pero es que la garganta pues ha estado un poquito afectada. La gavilla mecida es el primer fruto que llega a madurez de una siembra de trigo, y siempre ustedes verán que se siembra una plantación completa, y siempre hay algunos arbolitos, algunas plantas que se desarrollan más rápido que otras y echan fruto más rápido que otras. Esas son las primicias. Lo que se recoge en las primicias, después se recoge entonces el resto del fruto. Y aquí, esta primer cosecha así, de estos primeros frutos, de ahí se tomaba una gavilla y se mecía delante de Dios, porque había llegado a madurez primero que el resto de la cosecha que se iba a hacer, y así era acepto delante de Dios, y la bendición de Dios venía también para el resto de la cosecha. Bueno, esto representaba algo muy importante también en el programa divino. La gavilla mecida de trigo, Jesucristo dijo que los hijos del reino, los hijos de Dios son ¿qué? El trigo. Amén. Y también Él dijo que Él era el grano de trigo, y que si el grano de trigo no caía en tierra y moría, Él solo quedaba. Pero si caía en tierra y moría, llevaría mucho fruto. Así es que pueden ver que Él es trigo, y los hijos de Dios todos son simbolizados también con el trigo. Ahora, hay una cosa muy importante que debemos entender, debemos comprender en cuanto a esto del trigo o de la simiente. En la simiente que se va a sembrar, ahí está todo lo que va a tener la cosecha completa. Amén. O sea, vamos a ponerlo más sencillo todavía, el maíz, algo que nosotros conocemos muy bien. El trigo acá pues nosotros no lo conocemos muy bien, no hay plantaciones así de trigo acá, pero vean ustedes, el maíz, en diferentes países hay maíz amarillo, maíz blanco, maíz pequeño, maíz grande. Ahora, en una semillita de maíz, en un maíz, uno lo toma, y ese maíz, cuando usted lo ve, usted sabe, si lo siembra, qué clase de cosecha de maíz va a tener. Amén. Si usted, al tomar el maíz, usted ve que es un maíz amarillo, no puede esperar que la cosecha sea de maíz blanco. Bueno, ya así también en el trigo, en el grano de trigo que fue sembrado, estaba todo lo que iba a tener el resto del trigo que iban a hacer. Amén. Así es que dependiendo de lo que había en el grano de trigo original que se sembró, la semilla, porque Él es la semilla, así sería entonces la cosecha. Ahora, Él fue el primero que llegó a madurez. Él murió, resucitó y fue presentado como la gavilla mecida ante la presencia de Dios, y fue acepto ante la presencia de Dios. Luego de eso viene la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era la fiesta que se llevaba a cabo
50 días después de haberse tomado esa gavilla mecida y haberse presentado ante Dios. Y encontramos que el Señor estuvo con los discípulos 40 días apareciéndoles, y después los discípulos estuvieron 10 días más encerrados orando, y cuando llegó el día número 10 de estar encerrado orando, aparentemente por coincidencia, pero no había ninguna coincidencia, el día 10 de estar ellos encerrados era el día 50, era el día de Pentecostés. Amén. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice que vino un viento recio del cielo, estremeció todo el lugar, y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los que allí estaban, y comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. O sea que cada persona de diferentes idiomas entendía lo que ellos estaban hablando, aunque lo estaban hablando en su propio idioma. Ahora vean ustedes, lo que hablaban era las maravillas de Dios. Ahí se cumplió en el programa divino la fiesta de Pentecostés, que el pueblo hebreo guardaba como una fiesta relacionada a la nación hebrea que Dios le había dado a través de Moisés. Pero Dios le había dado todo eso al pueblo hebreo, aunque el pueblo hebreo no entendiese completamente que Dios llevaría a cabo eso en un ciclo divino de un programa más grande y más amplio para beneficio de todos los hijos de Dios. Luego también tenemos la fiesta de las trompetas, la cual tiene que ver con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, para ser reunido, siempre es reunido con el sonido de trompeta. Y las trompetas le suenan al pueblo hebreo para recogerlos, para llamarlos a su tierra, porque Dios tiene algo para darles a conocer a ellos. Y las trompetas comenzaron a sonarle al pueblo hebreo con la persecución de los dictadores Mussolini, Hitler, Stalin y todos estos dictadores. Empezó por ahí, Roma los persiguió con Mussolini, y todos estos dictadores, Hitler por allá por Alemania, y así por el estilo, empezaron a perseguir a los hebreos. Ellos todavía no saben por qué los han perseguido tanto. Ahí también se les ha cumplido algo que ellos pidieron. Ellos dijeron, cuando pidieron la muerte del Señor, dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Y la sangre del justo Jesús fue demandada de las manos del pueblo hebreo. Así es que ellos han pagado por lo que han hecho, pero Dios tendrá misericordia de ellos. Por eso ellos aparecen ahí en el sello número 5, aparecen las almas debajo del altar, y le son dadas vestiduras blancas, y que descansen, reposen un tiempo hasta que son completados el número de sus consiervos. Ahora, escuchen bien. Cuando le suenan las trompetas a Israel, vean ustedes, lo que tienen son persecuciones, los persiguen y comenzaron a matarlos. Le han sonado 6 trompetas. Para completarse el número de sus consiervos, le sonará la 7ª trompeta, y entonces se completará el número de los consiervos, que son 144,000 que faltan de morir, como murieron los otros bajo persecuciones y martirios. Ahora sabemos que lo mismo que es el 7º sello para la iglesia gentil, lo es la 7ª trompeta para
los hebreos. Y la séptima trompeta para los hebreos será el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de las dos olivas, que le tocarán la trompeta a Israel, como dice el Señor, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos sus escogidos. Ellos son escogidos y los van a juntar con el sonido de esa gran trompeta, y ellos entonces van a tener cumplida por completo la fiesta de las trompetas. Y la séptima trompeta le dará a conocer las demás trompetas, le dará a conocer la historia de todo eso por lo cual ellos han pasado, y les mostrará que todo eso ya Moisés lo había hablado. O sea, en palabras más claras, les recordará la ley y las ordenanzas de Moisés en una forma actualizada, se las actualizará, le pondrá todo al pueblo hebreo de tal manera que ellos entenderán todo. También está el gran día de la expiación. La fiesta de las trompetas es el día primero del séptimo mes, y la expiación, el gran día de la expiación, es el día 10 del séptimo mes. Esa es la sangre que el sumo sacerdote tomaba para ir al lugar santísimo con sangre una vez al año. Y como la expiación es Cristo, ellos, como rechazaron a Cristo, cuando ellos lleguen a este tiempo en que les suene la séptima trompeta a ellos, cuando el ministerio de Apocalipsis 11, cuando Moisés y Elías le suenen la séptima trompeta y le aclaren todo, Elías no puede hacerlo solo, porque ellos dirán lo que le dijeron a Jesús y lo que le dijeron a los demás, a los apóstoles y a todos ellos. Ellos le decían: nosotros tenemos a Moisés. Pero como Elías no va solo, ellos no podrán entonces decir: nosotros tenemos a Moisés. Ellos van a tenerlo realmente en una forma actualizada, lo van a reconocer, porque Moisés no va a ir con otro mensaje, sino con la ley y las ordenanzas actualizadas. Bueno, y eso ellos sí lo van a entender. Creo que estamos hablando muy claro estas cosas, pero así, cuando ellos puedan oír el sonido de la séptima trompeta y se le aclare todo el cuadro, ellos entonces, en ellos se cumplirá la expiación. Ellos más bien harán lo que Dios dijo que se hacía en la expiación. Dios dijo que ese día era un día grande, era el día grande de la expiación, y dice ahí en Levítico que ese día el que no se afligiere sería cortado, raído del pueblo. Ahora usted encontrará que cuando Dios dice que hay que afligirse, pues hay que afligirse, y cuando Dios dice que hay que reírse, hay que gozar. Dios aquí para este día de expiación dice día de aflicción, para afligirse. Pero en otra fiesta dice es fiesta para regocijarse. No era para estar triste y llorando, sino para regocijarse. Pero en este día de la expiación es para afligirse. Ahora, usted, para alegrarse, tiene que haber algo que le produzca alegría, porque uno no puede alegrarse si no hay algo que lo motive a sentir esa alegría. Y usted no puede ponerse triste si no hay algo que le produzca tristeza. Ahora,
Miren lo que dice aquí Zacarías, el capítulo 12 y verso 10 en adelante, que va a acontecer con Israel, los 144,000, para poder cumplir lo que dice que deben hacer el día de la expiación. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí, como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí y sus mujeres por sí, se lamentarán ¿sobre quién? Sobre el que traspasaron. Ellos le están esperando, pero ellos no saben que ya él vino y lo crucificaron, y por eso dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, dice el Señor. O sea que ellos van a descubrir la expiación, y cuando ellos vean la expiación, entonces ellos van a hacer lo que se hacía el día de la expiación conforme a la ley de Moisés. Amén. Pero eso será en una forma actualizada. Ya no será porque verán un corderito literal como lo veían año tras año en el mes séptimo, el día 10, sino que ellos reconocerán que aquel que crucificaron en la cruz del Calvario es el Cordero de Dios, que ellos no reconocieron, pero que cuando lo reconocen, entonces ellos se lamentarán. Y ahí estará cumplido para ellos el día de la expiación. Alguien le tendrá que mostrar todo eso. Con la séptima trompeta, ellos descubrirán, verán todas esas cosas. Bueno, y después viene la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la séptima fiesta. El pueblo de Israel estuvo por 40 años por el desierto, habitando en tabernáculos, y ellos guardaban después de esa fiesta en el mes séptimo también, y esa fiesta comenzaba después del día de la expiación, comenzaba 5 días después, en el mismo mes séptimo. Vean ustedes, en el mes séptimo está la fiesta de las trompetas el día primero, en el mes séptimo está el día de expiación el día 10, y en el mes séptimo está la fiesta de los tabernáculos. En ese mes están esas 3 fiestas tan importantes, y esta fiesta de los tabernáculos tiene una aplicación múltiple. Por ejemplo, esta fiesta de los tabernáculos representa en lo espiritual la séptima edad de la iglesia gentil. Y esta fiesta de los tabernáculos se celebraba por 7 días, y luego el 8º día había una santa convocación. Amén. Pero la fiesta de los tabernáculos son 7 días. Luego de eso, una santa convocación. Ya no está en la fiesta de los tabernáculos. Eso
al representar la séptima edad de la iglesia, la fiesta de los tabernáculos, y luego al octavo día una santa convocación. Eso nos representa que luego de la séptima edad de la iglesia hay una santa convocación, un llamado de parte de Dios, como Él lo ha prometido. También la fiesta de los tabernáculos representa el reino milenial, o sea, el séptimo milenio, en donde Cristo reinará por 1000 años con sus escogidos. Dice la Escritura que reinaremos con Cristo por 1000 años. Ahí también estarán los 144.000 hebreos, que serán los que les servirán a esos reyes, a esa reina que estará con el rey. Bueno, la reina estará con el rey. Ambos estarán en el milenio disfrutando de una luna de miel. Se casan y después hay una luna de miel. O sea que hay todo esto en ese aspecto, lo cual es de grande bendición para todos los hijos de Dios. Cuando nosotros podemos ver cómo Dios actualiza todas estas fiestas, entonces nosotros podemos decir, tenemos que recordar la ley de Moisés. Tenemos que recordar los estatutos, las leyes, las ordenanzas, estas fiestas que Dios le dio a Moisés. Bueno, después usted encontrará en los demás mensajes un sinnúmero de cosas bien importantes que hay por ahí. Muchas personas quizás están esperando, por ejemplo, después de las edades de la iglesia viene la edad de la coronación, la edad de coronación, y algunas personas quizás esperan ver una corona como las que usan actualmente algunas reinas, que es una corona de metal, pero no recuerdan que en los deportes cuando coronaban a los ganadores le colocaban 2 ramitos de oliva y era una corona muy especial. Y esa corona todavía la usan para algunos autos también. Cuando es de lo mejor le ponen esa corona. Eso es una corona, y así también va a ser en el programa de Dios. O sea que Dios va a coronar su obra de esa manera. Y ustedes van a encontrar sobre todo eso en la serie. Hoy pues quiero llegar al tema de esta ocasión, el cual es el año del jubileo. Bueno, luego que terminado todo esto, luego, fíjense aquí en la fiesta de los tabernáculos, luego de terminar esos 7 días, nos lleva a un octavo día, en donde hay una santa convocación. Luego de todo esto, hay algo más en el programa de Dios. Esto de octavo día, cuando se habla de 8, se habla de eternidad. Ya está fuera de edades, de tiempo, ya no tiene límite. Y hay algo más que tiene que ver con el 8, y es el año del jubileo. Dios le dio a Moisés la ordenanza para establecerla en el pueblo de Israel de guardar el año 50. O sea, cada 50 años, el año número 50, sería año de jubileo. Ese año es un año muy especial en el pueblo hebreo. O sea, Dios le dijo, ustedes van a contar 7 semanas de año.
7 semanas de año son 49 años. Y cada 7 años, el año número 7 será año de reposo, de descanso para la tierra. Así por 7 semanas de año. Y luego, cuando se cumplan esas 7 semanas de año, luego llega el año número 50. Cuando llegue el año número 50, ese año será el año del jubileo. El año del jubileo será el año en donde todas las propiedades regresarán a las manos de los dueños originales. O sea, que una persona no podía comprar la tierra a perpetuidad, sino que la tierra tendría redención. Y el año del jubileo, si no la había libertado antes, lo que no estuviera en sitios amurallados, el año del jubileo salía libre ese lugar, para que así lo que Dios dio por herencia, nadie lo tomara en un negocio. Siempre había un tiempo en que regresaba a su dueño original. Y ese año se llamaba el año de jubileo o año de redención. Ese año de redención representa en el programa de Dios algo tan grande para todos los hijos de Dios, que el apóstol San Pablo, hablando de ese tiempo, decía: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta hasta el día de redención. Porque el día de redención es el tiempo en que todos los hijos de Dios regresarán a su posición original, en donde todos los derechos de herencia que Dios le dio los vuelven a recibir para atrás. Todos los hijos de Dios perdieron esos derechos allá cuando Adán hizo aquel mal negocio. Luego vino el pariente redentor, Jesús, y llevó a cabo la obra, pero todavía la herencia no ha regresado. Cuando llega en el programa divino ese tiempo de redención, entonces todo lo que pertenece a los hijos de Dios, toda la herencia de los hijos de Dios, regresa a las manos de los hijos de Dios. Y para que tengamos una idea más clara de lo que todo esto significa, vamos a leer aquí en Levíticos capítulo 25, verso 8 en adelante. Dice: te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo también, en el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación. El día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. En ese año de jubileo volverá cada uno a su posesión.
La herencia de los hijos de Dios es grande. La Escritura nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, lo heredan los hijos de Dios. Y como Cristo es el pariente redentor que redime, entonces somos coherederos con Él, porque Él redime para todos nosotros. Redime la herencia de los hijos de Dios. O sea que eso es lo que hay en el año del jubileo. Ahora ustedes notan que la trompeta del año del jubileo, vean ustedes, se toca la trompeta del año del jubileo en el mismo mes séptimo, en el mismo día de la expiación. Ese mismo día 10, ahí se toca. Así es que nosotros tenemos que estar muy, pero que muy alerta, muy, pero que muy pendientes, porque hay algo de parte de Dios que Él tendrá que hacer, en donde Él ha de cumplir el año del jubileo en una forma actualizada. Ha de hacer todo eso para beneficio de todos sus hijos. Y en ese año del jubileo, dice, cada cual volverá a su posesión, a su tierra. Cada cual recibirá para atrás su lugar. Ahora, tenemos nosotros que entender que los creyentes del pasado que han partido, ellos han de recibir para atrás, han de regresar para atrás, han de venir, han de resucitar, han de estar con nosotros, y los que estemos vivos han de ser transformados. Dice, ¿cuándo? Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve usted? Esa trompeta es la gran voz de trompeta del año del jubileo. Esa gran trompeta es la que le será tocada a los hijos de Dios, y dice que los muertos en Cristo, después que sea tocada la trompeta, han de resucitar. No será una trompeta literal, sino será una trompeta actualizada, porque cuando se habla de trompeta se habla de la voz de Dios como de trompetas. Cuando se habla de una trompeta se habla de un mensaje para recoger a la gente, porque Dios llamaba al pueblo de Israel con el sonido de la trompeta. O sea, cuando se suena una trompeta, se habla de recoger a un pueblo o se habla de una guerra. Así es que es un mensaje de alerta, y si hay guerra, pues hay que recoger el ejército para poder afrontar la situación. Pero si la trompeta da sonido incierto, y en vez de sonar el mensaje correspondiente para que se lleve a cabo la obra de Dios para este tiempo final, se toca la trompeta para la trompeta de la Edad Media, eso dislocaría, torcería todo el programa de Dios. Imagínense que se comenzara a predicar el mensaje correspondiente para la Edad Media en este tiempo. Cada edad y cada dispensación tiene su mensaje, y eso está en la ley y los estatutos de Moisés. Está todo ahí, está lo que debe ocurrir en cada edad
en cada dispensación, aunque a través de la historia de la raza humana, pocos se han dado cuenta que todo eso ya estaba ahí. Pero estamos en un tiempo en que tenemos que recordar la ley de Moisés para ver todo lo que estaba ahí, que en otros tiempos no se había visto, pero que nos conviene en este tiempo verlo, entenderlo, recibirlo y ver lo que corresponde también para nuestro tiempo, que no se nos pase por alto como se les pasó a la gente de otros tiempos las fiestas que Dios actualizó en aquellos tiempos. Así es que es necesario que nosotros entendamos estas cosas para estar al día en el plan de Dios, en el programa de Dios, porque recuerde una cosa, toda persona dice y desea que Dios lo bendiga. No hay persona que no quiera que Dios lo bendiga. Todo el mundo quiere la bendición de Dios. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que en guardar sus leyes y sus ordenanzas habría una gran bendición, y que él pondría delante de ellos la bendición y también la maldición. La bendición ahí estaba delante de ellos y ellos guardaban las leyes y estatutos y ordenanzas divinas. Si no las guardaban, entonces tendrían la maldición. Ahora vea usted que la bendición y la maldición depende de la actitud que se asuma frente a la ley divina, y encontramos que la persona que quiere recibir la bendición de Dios tendrá la oportunidad de recibirla. Está ahí, en guardar las leyes y ordenanzas divinas está la bendición de Dios. Ahora fíjese, ¿cómo podemos guardar la Pascua? ¿Tener la Pascua? Cristo es nuestra Pascua. ¿Usted está guardando qué? La Pascua. Usted está teniendo la Pascua. Y así cada una de esas fiestas usted las tiene, porque usted las ha creído, las recibió, y sigue hacia adelante, y luego se sitúa en el tiempo en que vive y averigua cuál es la fiesta y las ordenanzas que son actualizadas para el tiempo en que usted vive. Y cuando usted logra saber todo eso y logra abrir su corazón a eso y recibirlo, usted está recibiendo las leyes y ordenanzas divinas como Dios le dijo al pueblo de Israel, en el corazón. No endurezcas tu corazón. Él pidió el corazón para colocar ahí sus leyes y sus ordenanzas. Por lo tanto, ahí entonces es donde usted disfruta esas fiestas gloriosas, ahí dentro de su corazón, y ahí es que usted se regocija, ahí es que usted glorifica a Dios, ahí es que usted está gozando de esas ricas bendiciones, y eso por consecuencia les trae las grandes bendiciones de Dios. Amén. Ahí es que están las bendiciones de Dios, en estar en las fiestas y en las ordenanzas divinas que Dios actualiza para cada tiempo, y uno averigua cuál es el tiempo de uno y cuál es la fiesta que le corresponde al tiempo de uno, y entra a esa fiesta o deja que esa fiesta entre dentro de uno al recibirla, y entonces está en esa fiesta. Amén. Y eso producirá lo que en tipo y figura estaba establecido que produjera allá en medio del pueblo de Israel. Dice que en ese tiempo se proclamaría libertad y cada cual regresaría a su familia, y así todo regresaría a su dueño original. Y eso es lo que ocurrirá con todos los hijos de Dios. Al entrar ahí, ellos entrarán a recibir todas esas bendiciones que en otras edades no se habían podido recibir, porque no era el tiempo en que Dios materializaría o Dios actualizaría esa fiesta en el programa divino. La resurrección y la transformación está
en el año del jubileo. No está en ninguna de las otras fiestas, sino en el año del jubileo, en donde se proclamaría libertad, se tocaría la trompeta, y el Señor dijo que sería tocada la trompeta, y Pablo dijo que sería tocada la trompeta y que a la final trompeta los muertos en Cristo se levantarían. Después de esa no viene otra trompeta, porque es la trompeta del año del jubileo, es la trompeta de liberación, es la trompeta que trae el mensaje del año del jubileo, el mensaje eterno. Por lo tanto, después de eso no hay otro mensaje. Con eso Dios hará lo que Él tiene señalado en esta ordenanza de Moisés establecida en el año del jubileo. Bueno, yo creo que con eso hemos hablado suficiente. Me he sentido mucho mejor de lo que normalmente me debí de haber sentido. Parece que no tienen calor casi nadie, solamente veo uno o dos abanicándose. Y yo con estos focos que tengo aquí, mire, ni he sudado, no sé si es que tengo la temperatura baja, pero me siento muy bien. Recordemos siempre la ley de Moisés, las leyes y ordenanzas de Moisés, porque ahí están los secretos divinos del programa que Dios estaría desarrollando a través de todas las generaciones. Nosotros no debemos ser ignorantes en nuestro tiempo, porque ya han habido muchos ignorantes en otro tiempo. Así es que para ignorantes ya han habido demasiados. No vamos a perder nosotros el tiempo siendo ignorantes, sino vamos a aprovecharlo recordando al gran siervo de Dios Moisés, al cual Dios le dio ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y por qué Dios dice que lo recordemos? Dios dice que lo recordemos porque es que Dios estaría materializando o actualizando todas esas leyes y ordenanzas y fiestas y estatutos, solemnidades, las estaría actualizando en su programa divino, y lo estaría enviando por segunda vez para traer todas esas leyes y ordenanzas divinas en una forma actualizada. Por eso es que Israel va a creer cuando le aparezca Moisés y Elías, porque él sabrá cómo es que Dios había programado todo eso que él habría de hacer. Así es que no va a haber ningún problema. Lo único que ellos no saben es que cuando le suenen la séptima trompeta, si en las 6 trompetas anteriores tuvieron persecución y los mataron allá y ellos ni se dieron cuenta que era que le estaban sonando 6 trompetas corridas, cuando le suene la séptima también después los van a matar. Pero eso no se le puede decir para que no cojan miedo, porque imagínense si antes de darle un mensaje, si antes de creerlo se les va a decir que los van a matar y ellos no saben ni por qué. Pero es mejor que oigan la palabra, y cuando la persona ya sabe lo que es la verdad, cuando la persona ha recibido la palabra de Dios que es vida, la persona está dispuesta a morir por la palabra de Dios. Y la muerte entonces para la persona es como lo era para San Pablo. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir, eso es ganancia. Así es que no le tiene entonces miedo a la muerte, porque sabe dónde está parado, sabe cuál es el programa de Dios, sabe qué es lo que Dios tiene con él, y sabe que si Dios lo tiene aquí, está bien. Y si Dios se lo lleva, también está bien. Y uno se va en diferentes formas. Ellos serán mártires en el tiempo final. Pero Dios demandará la sangre de todos los mártires, de
todos los hijos de Dios la demandará en el tiempo final del reino de los gentiles. El año del jubileo, recordando a Moisés. Recordando a Moisés, hemos recordado el año del jubileo. Es lo más grande en todo lo que Dios le dio a Moisés. Sin ese año del jubileo no pasaría nada en el tiempo final. No habría resurrección, no habría transformación, porque ese es el año del jubileo, el año o el tiempo en donde se reclaman los derechos para todos los hijos de Dios. Y los reclama para ellos el Redentor semejante. Eso está de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5. Por eso, ahí es donde el Cordero se convierte en el león de la tribu de Judá para efectuar, para cumplir esa gran fiesta en el programa divino. Bueno, recordando a Moisés en el año del jubileo. Creo que Moisés fue, como dice Dios, fiel en toda su casa. Trajo todo lo que tenía que traer, lo trajo como tenía que traerlo para aquel tiempo. No lo podía traer en una forma actualizada porque tenía que poner la base de los tipos y figuras de lo que Dios habría de llevar a cabo. También todo eso está en el templo, o sea, por donde quiera Dios colocó los tipos y figuras de lo que Él habría de hacer. Es que para Dios hacer algo, está lloviendo, vamos a decirle algo más entonces. Para Dios hacer algo, fíjese, Dios primero lo tiene en su mente. Son sus atributos, sus pensamientos. Pero usted no puede hacer nada con sus pensamientos si no pasa esos pensamientos a otra etapa. Entonces, por ejemplo, usted quiere alguna cosa, usted tiene que hacer algo para conseguirla. Y Dios en su mente ha tenido un programa completo. Esos son los atributos de Dios, los pensamientos de Dios, que son eternos como Dios es eterno. Pero eso están en la dimensión divina. Ahí existen y son reales para Dios, pero usted no los puede ver. Por eso dice en Apocalipsis que Jesucristo fue muerto desde la fundación del mundo. Fíjese, antes de morir, allá en la cruz del Calvario, ya había muerto. Perdón. Y en la mente de Dios ya todo eso había ocurrido. Luego tenía que materializarse. Y para una cosa materializarse, primero tiene que pasar de la séptima dimensión a la dimensión de la palabra, a la dimensión de la teofanía. Tiene que ser hablada. Por eso usted encontrará que cuando Dios fue a hacer alguna cosa, dice, y dijo Dios. ¿Ve? Habló. Por la palabra hablada fueron creadas todas las cosas. Esa es la segunda etapa de los planes de Dios, de los pensamientos de Dios. Cuando pasan a esa segunda etapa, que es la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, ahí también ya están realizados porque están hablando. Ya eso es así. Luego falta la tercera etapa en donde se materializan los pensamientos de Dios. Y entonces, ahí pasa cierto tiempo. Ahora, de la mente de Dios pasan a ser hablados.
Encontramos que por eso Dios le decía a sus profetas que hablaran tal y tal cosa. Ellos lo hablaban, no eran los pensamientos de esos hombres, era el pensamiento de Dios transmitido a través de un hombre. Ellos mismos ni entendían casi nunca lo que eso quería decir o cómo se iba a cumplir eso. Pero ellos no pensaron de sí mismos, sino que ellos fueron en esos momentos, fueron tomados por la mente de Dios y hablaron el pensamiento de Dios. En palabras más claras, al tener las dos conciencias juntas, el pensamiento de Dios podía pasar por la mente de ellos, por ellos, y poner, porque cuando usted habla, ¿qué es lo que pasa? Usted pasa su pensamiento a la boca y de ahí lo habla. Entonces, cuando estos profetas hablaban, como tenían las dos conciencias juntas, el pensamiento de Dios era colocado ahí en la mente de ellos y pasaba a la boca y lo hablaban, porque Dios había dicho que pondría sus palabras en la boca de los profetas y ellos hablarían lo que Dios les dijera que hablasen. Y esa es la manera de Dios. Después que está hablado, ya se espera al tiempo señalado por Dios para que se materialice eso que fue hablado. Puede pasar 5 años, 100 años, 200 años, todo depende en el programa de Dios para qué tiempo está señalado eso. Y luego, cuando se cumple, ya el pensamiento de Dios pasó por las 3 etapas y ya uno lo puede ver, ya es el pensamiento de Dios, el atributo de Dios hecho realidad para nosotros, para Dios. Ya estaba hecho realidad porque estaba en la mente de Él, estaba en eternidad. Yo creo que cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros descubrimos que si estamos aquí en la tierra, nosotros no estamos por coincidencia, sino porque Dios pensó en nosotros, porque Dios nos tuvo en su mente. No aparecimos así por casualidad. Imagínense, si hubiera aparecido por casualidad, quizás hubiera aparecido en otro tiempo y no en este tiempo, pero cada cual aparece en el tiempo señalado por Dios. Así es que usted está aquí porque Dios le ha dado para estar aquí, porque Él tiene en su programa algo muy importante del cual usted forma parte. Usted es uno de los atributos de los pensamientos de Dios que ha venido pasando por diferentes etapas. Así es que por esa causa uno, cuando sabe todas estas cosas, sabe que uno tiene que vivir aquí en la tierra seguro, tranquilo, no preocupado en el sentido de que qué será del futuro. El futuro para los hijos de Dios será tan bueno que usted ni se lo puede imaginar. Será mejor que este tiempo. Aunque este tiempo es buenísimo, algunas personas miran los problemas son problemas y los dejamos atrás. Y mientras tengamos este cuerpo terrenal tendremos problemas, pero tenemos por delante un milenio, tenemos por delante también un cuerpo perfecto que ha de venir. Tenemos por el momento, porque del pensamiento de Dios, en vez de pasar a la 6ª dimensión, pasamos directo acá a materialización por un problema que hubo. Por eso fue que el Señor dijo que había que nacer de nuevo. Por eso, con el nuevo nacimiento, entonces se arregla el problema, y luego con la resurrección, entonces ya se aparece como debíamos aparecer todos para vivir por toda la eternidad. Así es que esos son problemas que serán arreglados. En cuanto al plan de Dios, esos problemas que han habido
no han dañado el plan de Dios en ningún momento. Más bien, lo que han hecho es que Dios ha sido engrandecido, porque Dios ha sido manifestado como Redentor, ha sido manifestado como Sanador, ha sido manifestado con todos esos atributos que habían en Él, que tenían que manifestarse. Y no se ha perdido nada. Amén. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y también dijo, y me siguen. Y también Él dijo, y nadie las arrebatará de mi mano. Así es que estamos seguros en Él. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor. Más bien, lo que hay es que estar agradecidos a Dios, saber que estamos entrando también a un ciclo grande del programa divino, en donde Dios estará actualizando una de estas grandes fiestas, de estas grandes ordenanzas divinas que Dios le dio a Moisés, y seguir hacia adelante en lo que nos es cambiado este cuerpo. Cuando nos sea cambiado, ya entonces se acabaron todos esos problemitas y comprenderemos lo que dijo el apóstol San Pablo. Lo que hemos de recibir, lo que nos espera, las grandes bendiciones que nos esperan, no es de comparar con estas cositas, estos problemitas. O sea, las aflicciones, estas temporeras, son una tontería comparada con las ricas bendiciones que nos esperan. Así es que si sufrimos con Él, reinaremos con Él, nos dice Él. Bueno, ya yo creo que escampó. Dios les bendiga a todos, que pasen ustedes muy buenas tardes. Yo creo que ya pasamos de las 12. Yo creía que no íbamos a hablar mucho. Yo creo que hemos hablado lo suficiente. Perdonen ustedes en cuanto a el problema de la garganta. Dios me ha ayudado muchísimo y espero que les sea de grande beneficio conocer estas cosas, y espero que reciban las grandes bendiciones que hay en estas fiestas y estas ordenanzas divinas cuando Dios las actualiza. Así que ya ustedes saben cuáles son las que tiene que actualizar en este tiempo final. Por lo tanto, vamos a recibir las bendiciones divinas. Hay mucha gente que piden bendiciones de Dios, pero hay que saber pedir, porque Él dice, pedid y no recibid, porque pedid mal. Hay que saber el tiempo, saber qué Dios está haciendo, porque ahí es donde está la bendición de Dios. Bueno, yo creo que tenemos un cuadro claro y grandes bendiciones para todos nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejo con ustedes a nuestro hermano Pedro Márquez hasta el próximo domingo, Dios mediante.